Hay momentos en la vida en los que todo parece normal, hasta que deja de serlo. Caminas por una calle conocida, tomas el transporte habitual, saludas a un desconocido con educación, sin imaginar que en segundos podrías verte envuelto en una situación que marcará tu memoria para siempre. En este vídeo nos adentramos en el lado más oscuro de lo cotidiano. No todos los horrores vienen de lo sobrenatural. A veces, lo más aterrador es encontrarse con alguien demasiado real. Personas que se cruzan en nuestra vida por un instante, pero dejan una huella que nunca se borra. Historias reales e encuentros inesperados con personas que sin previo aviso se convierten en protagonistas de momentos inquietantes, perturbadores y en algunos casos peligrosos. No hablamos de leyendas urbanas ni de cuentos inventados para asustar. Estos relatos fueron compartidos por quienes lo vivieron, con el único deseo de liberar lo que llevan dentro y quizás advertirnos a los demás, porque la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier historia de fantasmas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de historias reales aterradoras de encuentros con extraños. Hacía ya un tiempo que no hacía un vídeo de estos en los que hay varias historias mezcladas, es decir, no es por temáticas y la verdad es que tenía ganas. Como podéis ver, la iluminación hoy está algo diferente y es que, como siempre hago, leo vuestros comentarios y sobre todo tomo en cuenta las críticas constructivas y muchos me habéis dicho, ya han sido varias personas, que me han recomendado que haga una estética, una iluminación algo más oscura, ya que de esta forma puedes entrar más en el mood de las historias que estoy contando. Así que bueno, simplemente estoy probando y decirme si así os gusta más para saberlo. Ya sabéis que cualquier cosa que me decís por comentarios, realmente yo estoy leyendo los comentarios todo el día y siempre tomo en cuenta las cosas que me parecen interesantes, así como los temas que me proponéis para traer en vídeos posteriores. También me gusta tener en cuenta las cosas que me decís para mejorar, en cuanto a imagen y sonido. Pero bueno, dicho esto, empezamos con las historias de hoy. La primera historia se llama Mi papá resolvió un asesinato sin querer. Esta historia nos la cuenta una chica llamada Jessica, pero nos avisa de que esta historia no es suya, sino de su padre. Pero es tan buena que ha querido compartirla con nosotros de una forma u otra. Empieza diciendo que la primavera de 2014 es temporada baja para el negocio de su padre. El clima es agradable y las carreteras están despejadas, lo que significa turnos lentos en un taller mecánico que es donde su padre trabaja. En específico, eran mediados de abril alrededor de las 4 de la tarde. El viento traía una brisa primaveral agradable cuando su padre, Bill, caminaba por el costado de su taller. Resulta que este da a un pequeño arroyo y un sendero por el cual le gusta mirar al final de cada turno. El costado de su edificio corría a lo largo de la cima de una colina empinada que se convertía en el camino. En cierto punto, el padre de Jessica, Bill, escuchó un ruido en el viento y a mitad de la colina vio una lona azul grande. Como el padre está muy orgulloso de su negocio y la apariencia de este, comenzó a bajar la colina para ir a quitar esa lona, ya que le daba una apariencia fea al lugar y al taller. Pero cuando estaba a punto de agarrarla para tirarla a la basura, de repente vio un coche entrar en el estacionamiento del taller, así que se dio la vuelta y fue a ayudar a su cliente. Cuando dieron las 5:30 de la tarde, era la hora de cerrar, así que Bill cerró el taller y se fue a casa olvidándose de la lona. A la tarde siguiente, Bill estaba sentado en su oficina cuando de repente entraron 3 policías. Los policías hicieron muchas preguntas tanto a Bill como a sus compañeros de trabajo sobre cualquier comportamiento sospechoso que pudieran haber visto alrededor del taller. Aquí Jessica nos deja una nota al margen explicándonos que su padre es extremadamente carismático y amigable. A menudo convence a la gente para que le comparta información que realmente no deberían. Es como la típica persona en la que se puede confiar y de hecho todo el mundo confía. Normalmente usa su humor para que la gente se sienta cómoda, lo que ayuda a que los demás, los extraños, se abran a él. Volviendo a la historia, Bill y su compañero de trabajo, llamado Hank, estaban hablando con un policía cuando al oficial se le escapó que habían descubierto un cuerpo justo abajo de la colina. «Oh, mierda, estuve ayer limpiando allí, pero no vi ningún cuerpo»,
dijo Bill. ¿Aproximadamente a qué hora? ¿Vio una lona azul y blanca mientras limpiaba la zona?, preguntó el oficial con intensidad. En realidad sí, casi la agarro ayer, pero me distraje, contestó Bill. El oficial continuó haciéndole más preguntas sobre a qué hora lo vio, qué fue lo que vio exactamente, etc. Hasta que finalmente el policía le dijo que esa mañana, sobre las 10 de la mañana, una mujer que estaba haciendo footing, descubrió el cuerpo. Bill se quedó de piedra ya que había estado ahí justo el día anterior. Después de algunas preguntas más, todos los policías se dirigieron a la escena del crimen para terminar la investigación inicial. Nadie podía entrar en la escena y la policía pedía que los transeúntes no tomaran fotos. Sin embargo, por suerte para nosotros, Jessica dice que su padre tomó una foto desde la ventana de su oficina y aquí nos la deja. La estaré dejando en pantalla. En la imagen se puede ver la parte superior del sendero y justo enfrente de eso está parte del arroyo, el cual en ese momento estaba seco. También se pueden ver a los oficiales y demás buscando lo que fuera que estaban buscando, y a la izquierda del oficial de negro se ve como una pequeña sombra azul, lo que suponemos que es la luna. Yo sinceramente esto último no lo veo bien, no sé si soy yo, que no lo distingo o qué, pero como que no termino de ver la lona, pero bueno, al menos la foto está ahí. Avanzamos unos días y la policía volvió al taller del padre de Jessica, ya que notaron cámaras de seguridad instaladas alrededor del edificio y esperaban que éstas hubieran captado algo sobre quién había dejado el cuerpo allí. Mientras la policía transfería los datos y los vídeos, Bill, el padre de Jessica, comenzó a hacerle preguntas sobre el asesinato. Se enteró de que el hombre que había muerto era un hombre de mediana edad, que había sido apuñalado hasta la muerte. Sin embargo, no le contaron mucho más. Oye, ¿sabes que hay un par de drogadictos que viven en esta choza, detrás de nuestro taller?, dijo Bill a los oficiales, intentando dar su opinión y sus propias predicciones sobre quién lo había hecho, ya que estos les parecían sospechosos. Y continuó diciendo: sí, tenemos muchos problemas con ellos. Roban chatarra de la parte trasera, dejan que sus perros corran sueltos, incluso me amenazaron con dispararme una vez cuando les estaba rociando agua a sus perros para que dejaran de ladrar. Creo que deberían echarles un vistazo, dijo Bill. El oficial asintió, recogió el resto de sus cosas y se fue. Cuando el oficial se fue, Bill le dijo a su compañero Hank que se acercaran para ver si encontraban algo. O sea, que se acercaran al lugar donde encontraron el cuerpo, el cual ya no estaba porque se lo habían llevado, pero decidieron acercarse para ver si había algo que habían pasado por alto. Así que, como pensaron que esto no le haría daño a nadie, empezaron a bajar la colina hasta donde se encontró la zanja y cuenta que la hierba estaba plana y la lona obviamente ya no estaba. Caminaron durante unos 15 minutos cuando Bill se dirigió río arriba un poco y cuenta que el sendero iba por debajo de una carretera principal y luego conducía a un lago artificial. Justo debajo del puente, el agua empezaba a ser más pesada y los árboles son un poco más espesos. Y fue en esta zona cuando de repente notó un carrito rojo de Lowe's, que es un supermercado, en uno de los árboles. A lo que Bill pensó: me lo llevo para el taller, ya que pensó que le podría ser útil. Así que mientras corría para sacarlo, llamó a su compañero Hank para que lo ayudara y entre los dos sacaron el carrito y tras eso empezaron a subirlo por la colina. Sin embargo, fue en ese momento cuando Bill se detuvo ya que vio algo en el carrito, algo como oxidado, y tras eso dijo: Hank, para, mira el puto carrito. ¿Eso es sangre? Miraron más de cerca y efectivamente era sangre. Cuenta que estaba por todo el carrito. Pero no era solo sangre lo que empezaron a notar, sino pelo. También había pelo humano. Aquí nos dejo una foto también del carrito, pero si os soy sincero, yo no veo la sangre ni el pelo por ningún lado. No sé si es que estoy ciego y no veo las cosas en estas fotos, pero no sé, obviamente el carrito es como rojizo y tal, ¿no? Pero yo no veo la sangre ni el pelo. Si vosotros lo veis, decírmelo y dejar en comentarios dónde, porque así lo sé yo también. Volviendo a la historia, Bill, totalmente aturdido, llamó a la policía con la que había estado hablando los días anteriores y les explicó lo que encontraron. Por alguna razón, la policía era muy escéptica de que esto fuera evidencia. Al principio ni siquiera le creyeron a Bill, pero él les dijo que no tenía sentido que se lo estuviera inventando, así que los convenció para que enviaran un coche a comprobarlo. Cuando llegaron, del coche salieron dos policías y un forense. El forense le preguntó al padre de Jessica, a Bill, por qué pensaba que esto era sangre. A lo que él dijo: no sé, parece sangre, señor. Sin embargo, el forense contestó: no estoy seguro. Además, ¿cómo sabe que también hay pelo humano? A lo que Bill, un poco sorprendido, dijo: ¿porque parece pelo humano?
un poco con sarcasmo, ¿no? Porque claro, él no entendía cómo el forense parecía tan indeciso y no se lo estaba creyendo, o sea, pensaba que se lo estaba inventando por gusto. Así que usaron una prueba química y efectivamente dio positivo en sangre humana. Y se llevaron el carrito como evidencia y le dieron las gracias a Bill. De nuevo, Jessica cuenta que su padre intentó dar su opinión sobre quién podría haber sido el asesino misterioso y sugirió de nuevo que hablaran con los vecinos locos de detrás de su taller mecánico. Pero la policía no tomó información de nada de esto y se fueron con lo que tenían, es decir, con el carrito y la prueba de la sangre. Pasaron 2 días más y ella cuenta que su padre estaba saliendo del taller para comprar algunas cosas en un Costco, que es como un supermercado. Y aquí nos explica algo que necesitamos saber para entender lo que viene a continuación. Detrás del trabajo de Bill, es decir, del taller, hay un callejón de tierra que conduce hasta la carretera principal para ir al Costco o donde sea, para salir a la carretera principal en general. Sin embargo, este camino siempre estaba bloqueado por el coche de uno de los adictos que ha mencionado antes, ya que justo en ese callejón también estaba la choza que es donde vivían estos drogadictos, los que ha mencionado antes a la policía, a los que debería investigar. Es decir, estaba el taller y al lado, detrás del callejón, había una choza donde vivían una pareja de drogadictos. Y como ha dicho, como ellos vivían ahí, el coche de este drogadicto siempre estaba bloqueando el paso, pero en esa ocasión Bill se dio cuenta de que el callejón estaba despejado, así que decidió tomar ese camino. Sin embargo, rápidamente notó que algo no estaba bien. Más adelante estaba el coche del drogadicto que habitualmente bloqueaba ese callejón, aparcado justo delante de la choza. Y lo que le llamó la atención fue que el coche tenía la puerta abierta de par en par y había alguien sentado de rodillas con la parte superior del cuerpo dentro del coche y las rodillas fuera. Al ver esto, Bill se metió en su coche y se acercó, solo un poco para poder ver qué estaba pasando. De inmediato reconoció a la mujer pelirroja y delgada como la mujer que vivía en la choza. Era la esposa o novia del tipo de la choza que también vivía allí. Él no sabía exactamente qué estaba haciendo ella, pero vio que estaba de rodillas rodeada de productos químicos fuertes, lejía, Comet, Oxyclean y mucho más. Bill supo en ese momento que ellos eran los culpables, los que habían asesinado al hombre que apareció bajo la lona al lado del trabajo de Bill, ya que por un lado pensó, ¿por qué alguien estaría fregando su coche con productos químicos tan fuertes? Sin agua y sin enjuague. Era pleno día en una calurosa tarde de junio. Además, toda esta situación no era normal, y Bill sabía que debía confiar en sus instintos. Así que en ese momento, él sacó su teléfono y empezó a grabarla. Ahora, como es obvio, Bill conocía a esta mujer y a su novio desde hacía años, ya que vivían detrás del taller. Así que al verla, Bill, tratando de ser gracioso y amable como siempre, le gritó por la ventanilla mientras pasaba que, encubriendo un asesinato, tras eso Bill se rió y se marchó, escuchándola decir, vete a la mierda. Sin embargo, a pesar de hacer esta broma, como la situación era rara y sospechosa, Bill decidió llamar a la policía, los cuales esta vez se lo tomaron muy en serio. Les explicó que ella estaba limpiando el coche agresivamente y que parecía que estaba tratando de blanquear algo del coche. Al día siguiente, la policía fue a hablar con los residentes de la choza, lo que terminó en un arresto, ya que después de registrar la choza, tal y como había dicho Bill, encontraron una gran mancha de sangre empapada en el suelo de madera contrachapada. Una vez que se vio la sangre, la esposa o novia de este tipo del drogadicto se derrumbó por completo y le contó a la policía absolutamente todo. Contó que cuando todo esto ocurrió, estaban ella, su novio y la víctima. La víctima se llamaba Rick, había ido a su pequeña casa para drogarse y colocarse. Alguien acabó acusando a Rick de guardar algo de droga para sí mismo y las cosas se pusieron tensas. Finalmente, el marido empezó a pelearse físicamente con Rick cuando de repente lo apuñaló. Y finalmente se desangró en el suelo y murió. Como no sabían qué hacer, robaron el carrito de Lowe's para moverlo, el cual se encontraron Bill y su amigo Hank, y lo cargaron en el coche, lo envolvieron en la lona y empujaron su cuerpo colina abajo. Después abandonaron el carrito pensando que el río lo arrastraría lo suficientemente lejos como para que no lo encontraran. Jessica cuenta que su padre y Hank se sentaron en su coche mientras veían a la policía arrestar a Don, el supuesto asesino. También grabó un vídeo de eso y en él se puede oír a su padre gritando de forma muy inapropiada por la ventanilla, jaja, asesino, en el vídeo. Obviamente este vídeo no lo podemos ver ya que ella no lo ha publicado y Jessica termina el post diciendo que su padre le ha dicho que va a empezar un negocio de investigación de crímenes, al estilo CSI, solo porque resolvió un asesinato por su cuenta.
Pues bueno, esta historia la verdad es que está muy interesante, aunque me da un poco de pena ya que hubo una víctima, una persona fallecida. Pero bueno, no es muy común escuchar historias sobre cómo alguien resuelve un asesinato. Y en esta ocasión, el padre de Jessica literalmente desde el primer momento supo quiénes habían sido. Pero la policía no se lo tomó en serio. Que a ver, lo entiendo, es normal, ¿sabéis? Porque si se tuvieran que tomar en serio cada cosa que la gente dice, pues no acabarían nunca, ¿no? Primero supongo que tienen que contrastar pruebas y ver todo, ¿no? Y tal, pero claro, si Bill era alguien que vivía ahí y podía dar información, podía decir quién creía que había sido, pues creo que lo mínimo es que tendrían que haberlo escuchado. Pero bueno, finalmente se resolvió el misterio y el asesinato, así que me alegro mucho por eso. La siguiente historia no es tanto un encuentro aterrador, pero sí una situación en la que se encuentra una chica que no es tan común y nos está pidiendo consejo sobre qué hacer. Pero ahora lo entenderemos. Esto nos lo cuenta una chica llamada Lucía. Ella vive en el 6º piso de un edificio de apartamentos y cuenta que en este edificio había una señora llamada Carol en uno de los apartamentos al final del pasillo, el cual cuenta que hacía poco dejó que un hombre llamado Greg se mudara con ella. Lucía tan solo se cruzó con este hombre 2 veces durante el tiempo que estuvo viviendo allí. La primera vez fue cuando ella tocó a su puerta para entregarle un correo suyo que le había llegado por accidente. Y la segunda fue un breve encuentro en el ascensor cuando volvía del trabajo. Lucía llevaba su credencial del trabajo con su nombre y Greg comentó sobre esto. Explica que ella es profesora sustituta y él comentó sobre la credencial y le preguntó si le gustaba su trabajo y le dijo a Lucía que tenía un nombre bonito. Hasta aquí todo suena normal, ¿verdad? La historia de una chica que nos cuenta cómo se cruzó con la pareja de una de sus vecinas de forma casual. Nada extraño. Lo que no sabía Lucía, y mucho menos nosotros, es que meses después recibiría una carta manuscrita de Greg de 12 páginas. En el sobre había un sello escrito con letras mayúsculas rojas que ponía recluso. Así que Lucía abrió la carta y al principio Greg se introdujo intentando hacerle recordar a Lucía quién era y cómo se habían conocido. Es decir, cuando ella le llevó la carta que había recibido por error y de la vez que hablaron en el ascensor del hecho de que ella era profesora. En la carta Greg también detallaba que había sido arrestado por supuestamente ser un delincuente sexual. Sin embargo, explicó que era inocente y que todo era un error. Después, en la carta divagaba en que ambos deberían ser amigos y que se mudaran juntos a una caravana cuando él saliera de la cárcel. Lucía no nos va a explicar la carta entera, pero básicamente la gran mayoría consiste en cómo él está enamorado de ella y de lo mucho que le gustaría estar juntos. Y aunque suene mentira, esto es completamente real. Ha recibido una carta de 12 páginas de un recluso que conoció meses antes de ser arrestado. Sin embargo, lo impactante no es esto, sino que tras investigar un poco, Lucía descubrió que Greg tiene antecedentes por estrellarse contra un árbol en estado de ebriedad y matar a su segunda esposa, además de otro cargo de delito sexual con lesiones corporales. Al parecer, él está obligado a registrarse como delincuente sexual en el registro de delincuentes sexuales de Illinois, información que es muy fácil de encontrar afortunadamente. Como enterarse de todo esto tan de golpe le sorprendió un poco, ella preguntó a algunas personas de su edificio si sabían algo al respecto o cualquier cosa que supieran de este tipo. Lo que le contaron a continuación explica que son rumores de vecinos que conocían a Carol antes de que Greg se mudara con ella. Después de que él se mudara, la aisló de las amistades que había hecho en el edificio antes de conocerlo y los vecinos tuvieron cierta tensión con él. Además, él ahuyentaba a las amigas de Carol y controlaba con quién podía hablar. Era agresivo y amenazante, y los vecinos no paraban de quejarse a la administración. Finalmente, tras la acumulación de quejas y el impago de alquiler, fueron desalojados. Tras el desalojo, tuvieron que mudarse a una casa rodante, propiedad de un familiar de Greg. Él sabía que la casa rodante a la que se mudaron estaba demasiado cerca de una escuela como para ser aprobada como un lugar de registro. Así que les dijo a las autoridades que no tenía hogar ni un lugar donde registrarse. En diciembre, Carol murió en esa caravana, lo que seguramente llamó la atención de las autoridades sobre el hecho de que Greg vivía allí sin estar registrado, como ha dicho. El forense no le realizó ninguna autopsia, ya que Carol tenía poco más de 50 años, era diabética y había sufrido un derrame cerebral. El forense creyó que probablemente se trató de causas naturales y no ordenó la autopsia. Carol fue incinerada poco después. Su familia no sospechó hasta mucho después, cuando intentaron acceder a sus pertenencias
cuentas o lo que fuera. Descubrieron que Greg vació por completo sus cuentas bancarias y tarjetas de débito y crédito justo después de su muerte, y debido a esto ahora sospechan de él, pero ya es demasiado tarde ya que le incineraron. Lucía cuenta que la mayor parte de esta información lo ha escuchado de la señora del otro lado del pasillo y su hermana, que habían sido amigas de Carol antes de que este hombre la aislara de la gente. Entonces, resumiendo, Lucía cuenta que saludó a un hombre y meses después ha recibido una carta larguísima desde la cárcel donde descubre que este loco está, y aquí nos pregunta qué debe hacer, cuánto miedo debería tener, cuánto de lo que ha escuchado es cierto. Ella admite que está asustada, pero no sabe si debería tener tanto miedo como siente. Sin embargo, no está previsto que salga hasta mediados de marzo, así que tiene tiempo para decidir qué hacer. Y nuevamente nos pregunta qué debe hacer. Y es que realmente no le ha pasado nada, y tan solo ha recibido una carta, lo cual no es ilegal. Pero dada la situación, es escalofriante. Perfectamente él podría estar obsesionado con ella o empezar a acosarla. Aquí nos hace las siguientes preguntas. En resumen, necesito saber qué hacer. ¿Devolver el correo futuro sin abrir al remitente? ¿Escribirle al chico y decirle que me deje en paz? ¿Guardar todo como registro en caso de que necesite evidencia más adelante? ¿Darle la carta a alguien como la policía o algo así? ¿Avisar a las escuelas en caso de que se acerque a los niños con los que trabajo? ¿Llamar a la policía? ¿O esperar? Aquí nos ha dejado dos actualizaciones y en la primera nos dice: la policía dice que está encerrado temporalmente, pero me dieron un sitio web donde puedo ver si lo liberan antes. También me dijeron que puedo llamar al 911 y decir su nombre inmediatamente si lo veo. Me aconsejaron llevar mi teléfono conmigo en todo momento. No tengo que esperar a que haga nada para llamar. Es decir, no hace falta que el hombre la ataque para avisar de cualquier cosa. En cualquier caso, estoy considerando tomar clases de defensa personal o otras formas de defensa como armas o algo así. En una segunda actualización nos dice: he descubierto que a este tipo se le han emitido otras órdenes de alejamiento. Descubrí que la fecha en la que decía salir es en realidad una fecha de audiencia judicial, así que quizás espera llegar a un acuerdo con la fiscalía. Ojalá pudiera enlazar el historial y el perfil de este tipo, porque incluso encontré la dirección de la caravana donde murió Carol en su último expediente judicial y en Google Maps. Es escalofriante. Illinois me ha frustrado muchísimo. Es ridículo. Ni siquiera puedo comprar una pistola eléctrica sin una tarjeta FOID. Que la tarjeta FOID o Firearm Owner Identification es una tarjeta de identificación requerida en el estado de Illinois para que los residentes puedan poseer legalmente armas de fuego y municiones. Incluso los llaveros con forma de gato son un delito grave y son solo llaveros con puntas en las orejas para pinchar. Infringir la ley es inadmisible, ya que no utilizaría mi título, que todavía estoy pagando. Es decir, no se quiere arriesgar porque si no le quitarían el puesto de profesora. Me han dicho que puedo llevar una navaja siempre que la hoja mida menos de 7 centímetros y no tenga resorte. Me pregunto si puedo llevar tijeras. Y así termina este post, y decirme vosotros qué pensáis, qué creéis que debe hacer ella. Por el momento yo creo que lo que debería hacer es mudarse y perder de vista a este hombre y que no la encuentre. Pero claro, teniendo en cuenta que ella trabaja de profesora allí, pues estará complicado. Sin embargo, podría buscar trabajo de profesora en otra ciudad o algo así. La siguiente historia se llama La espeluznante chica de Tumblr. Esta historia nos la cuenta un chico llamado Sergio. Dice que esta historia es real y la ha escrito para desahogarse. Para darnos contexto, cuenta que es un hombre de 28 años que actualmente trabaja como voluntario en un refugio de animales. Lleva trabajando ahí unos 2 años y admite que le encanta su trabajo. Esta historia sucedió hace 1 año aproximadamente. Todo empezó cuando una chica nueva empezó a trabajar en el refugio donde él trabajaba. La llamaremos Gracie. Gracie tenía 21 años y era increíblemente tímida, o al menos eso parecía al principio. Durante sus primeras semanas solo hablaba con frases de una sola palabra, sin importar qué le preguntaran. Por mucho que sus compañeros de trabajo intentaran involucrarla en actividades sociales, ella siempre se negaba. A las pocas semanas empezó a hacer comentarios como «no me gusta la gente» y «prefiero que me dejen en paz». Así que la gente obedeció y la dejó en paz. Cuando llevaba trabajando en el refugio 1 mes y medio, por lo que sea, Gracie empezó a seguir a algunos de sus compañeros de trabajo cual cachorrito perdido. Literalmente lo describe así, babeando cuando creía que nadie la veía. Sergio era uno de esos compañeros a quien perseguía. Su comportamiento era absolutamente espeluznante, ya que todavía no hablaba mucho y tan solo seguía a la gente, mirándolos como un perro en celo. En un momento dado, Sergio fue directo con ella y le dijo que su comportamiento le parecía muy espeluznante. Le dijo que tuviera cuidado porque algunas personas podrían interpretarlo como acoso sexual. Pero cuando él advirtió de esto, ella simplemente apartó
apartó la mirada. Unas semanas después, la cosa se puso fea cuando Sergio descubrió el Tumblr de Gracie. Dudo que nadie sepa lo que es Tumblr, pero por si alguien no lo sabe, es una red social, creo que sigue activa, no lo sé, como Instagram o Facebook donde se puede publicar fotos, vídeos, textos, etc. El caso es que Sergio vio que Gracie había subido una foto suya con uno de los cachorros del refugio y había añadido un montón de hashtags sobre el refugio local, aparentemente para intentar concienciar. Por curiosidad, él entró a su Tumblr y vaya, cuenta que era una caja de Pandora de cosas escalofriantes. Básicamente, el Tumblr de Gracie se podía dividir en 3 partes. Una parte eran fotos de gente al azar, la mayoría de ellas del trabajo, y obviamente tomadas sin el consentimiento de las personas. Todas las fotos incluían historias sobre cómo la persona era mala. La mayoría de estas historias trataban sobre cómo habían estado acosando a Gracie, haciéndole comentarios sexistas, homofóbicos y comportándose como personas desagradables. Todas estas historias terminaban con Gracie interviniendo y diciéndole a la persona que revise sus privilegios, como si las historias no fueran ya de por sí increíbles. Todo esto obviamente era falso, es decir, ella se inventaba, subía fotos de la gente de su trabajo y explicaba que esta gente la trataba mal, lo cual era mentira. La siguiente parte de su Tumblr eran fotos de chicos que a ella le parecían atractivos, tanto reales como ficticios. Entre las fotos había historias sobre estas personas en diversas relaciones. Gracie incluso había inventado historias sobre 2 chicos en particular, del trabajo, los cuales supuestamente tenían una relación y subió un montón de fotos de ellos haciendo cosas o hablando, poniendo cosas en el pie de foto como mirad lo enamorados que son, los gays son muy tiernos. Ambos chicos, a los que ella le había tomado estas fotos, tenían relaciones sanas en ese momento, pero obviamente no entre ellos, no eran gays. Esto se lo había inventado Gracie. La última parte de su Tumblr fue Gracie reblogueando o enviando mensajes sobre justicia social, especialmente de las secciones extremistas de Tumblr. Sergio también encontró una publicación en su perfil que hablaba de cómo un chico del trabajo la había regañado solo porque lo estaba mirando. La conclusión de la publicación fue: de todas formas, no veo cuál es su problema. Los chicos piensan en sexo todo el tiempo. No es como si fuera una violación. Los chicos no pueden ser acosados sexualmente, porque nunca se opondrían al sexo. Cuando Sergio vio todo esto en el perfil de Gracie, al principio no estaba seguro de qué hacer con todo esto. Sabía que definitivamente tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Al final decidió ir con su jefa del refugio y contarle esto. La jefa le dijo que probablemente Gracie solo estaba viviendo una fantasía en internet, pero reconoció que tenía que parar. En cierto punto llamaron a Gracie al despacho y los 3 mantuvieron una conversación al respecto. Gracie se sintió profundamente humillada porque alguien había encontrado su Tumblr. No se disculpó directamente, pero sí pareció aceptar que tenía que parar y entendió que lo que estaba haciendo era casi ilegal. Durante las siguientes semanas, Gracie se convirtió en una sombra que rondaba el refugio, de alguna manera aún más antisocial que antes. Al parecer, Sergio vio que poco después ella borró su perfil de Tumblr, pero presentía que ese no era el final. Unas 2 semanas después, Sergio revisó las cuentas que habían sido amigas de la de Gracie, principalmente porque quería descubrir cuánto se había difundido las mentiras e historias que ella se había inventado. Y mientras investigaba esto, descubrió que Gracie se había creado un nuevo perfil de Tumblr. Sin embargo, este era aún más inquietante que el anterior. En el nuevo Tumblr no tenía tantas publicaciones. No era como el primero, pero las que tenía eran incluso más espeluznantes. Una de las primeras publicaciones explicaba cómo la habían obligado a cerrar su antiguo Tumblr, con algunas mentiras sobre cómo ella apoyaba a la comunidad LGBT y su jefa lo veía mal. Las siguientes publicaciones eran actualizaciones sobre la pareja gay e historias sobre ellos. Pero hubo varias publicaciones que especialmente llamaron mucho la atención de Sergio. Publicaciones que hablaban sobre un tipo del trabajo que era un mierda por haberla expuesto y haber dado a conocer su perfil de Tumblr. Obviamente aquí se estaba refiriendo a Sergio. Pero lo que hizo que estas publicaciones fueran realmente aterradoras fue que ella estaba amenazando con matarlo. Incluso escribió párrafos largos sobre cómo lo estrangularía, envenenaría o apuñalaría y lo bien que se sentiría al matar a una escoria como él. Sin embargo, lo que realmente hizo que a Sergio le diera un vuelco al corazón fue cuando encontró una foto de su caso. También se habían hecho algunas publicaciones similares sobre algunos de sus compañeros de trabajo, pero aparentemente era principalmente a Sergio a quien ella le guardaba rencor. Tras esto, él volvió a hablar con su jefa, esta vez diciéndole que también llamara a la policía, porque este tipo de comportamiento era demasiado descabellado. Llamaron a Gracie de nuevo y le dieron una reprimenda, pero durante la charla quedó claro que Gracie no tenía ni idea de por qué su comportamiento era incorrecto. Ella les dijo a Sergio y a su jefa que solo eran cosas que tenía en la cabeza, pero que en realidad nunca haría.
pero cuando le preguntaron por qué había estado subiendo fotos de la casa de Sergio y por qué había estado acosando a la gente y tomando fotos sin que se enteraran, simplemente se inventó una chorrada sobre que los de las fotos no eran ellos, lo cual era totalmente mentira porque era obvio que eran ellos porque tenían las fotos. Finalmente Sergio se enfadó y le dijo a Gracie que hablaría con la policía porque no iba a quedarse con los brazos cruzados mientras ella lo seguía con una cámara. La policía intervino y como parte del caso le confiscaron el teléfono a Gracie. Al parecer esto derivó en otro caso de posesión de drogas y Gracie fue posteriormente encarcelada. Sergio termina el post diciendo que no sabe qué más pasó con Gracie después de esto, pero espera que esté en un lugar donde ya no pueda publicar estupideces en su blog. Y así termina esta historia, pero tiempo después Sergio hizo un edit, ya que al parecer mucha gente le dijo que si esto era real, su historia era real, ¿por qué no había subido capturas de estas publicaciones de Tumblr de Gracie? Es como que la gente no se creyó su publicación. Sin embargo, él respondió lo siguiente: esta publicación ha generado mucha polémica durante la noche. Siento que es necesario un comentario final. Primero, creas o no esta historia, me da igual. Eres un desconocido en internet. No es como si todo se deshiciera por arte de magia si me envías un mensaje privado o un comentario diciendo no te creo. En segundo lugar, si vas a ser maleducado, hazlo en mi cara. De esa manera al menos puedo responder. El hecho de que algunos de ustedes elijan quejarse de mí en respuesta a otros comentarios es simplemente ridículo. En tercer lugar, a todos los que tienen Tumblr y se sienten ofendidos y me envían mensajes privados o comentarios quejándose de que solo hay un tipo inventando una historia sobre todo esto, me refuerza la idea de que Tumblr está lleno de gente rara, sobre todo vosotras, chicas, ya que me habéis enviado mensajes privados diciendo que solo quería hacer una historia sobre una chica que quería mi pene y eso es realmente espeluznante, tío. Mucha gente está pidiendo pruebas y sí, tengo pruebas de que esta historia es real, porque como recordarás, presenté un caso contra esta chica. Las razones por las que no lo publico son: A. Todo esto contiene información, fotos, direcciones, nombres de nuestros trabajos, sobre mí o mis colegas. B. Ponerlo en línea podría dañar mucho mi propio caso si algo sucede y necesito reabrirlo, o al menos eso me han aconsejado. Y C. Se suponía que esto era solo una cosa para desahogarme. No esperaba recibir más de 120 comentarios y mensajes privados de la gente y de ninguna manera esperaba que la gente tuviera que hacerme defenderme como si hubiera cometido un maldito delito. Y por último, como dije, realmente no es tan importante para mí que me creas o no. Y así es como termina este post y la verdad yo sí creo que esto sea real. No veo cuál es la necesidad de que Sergio se invente algo así, ¿sabéis? Pero bueno, ya sabemos cómo son algunas personas en internet y muchas veces ni con pruebas las personas se creen algunas historias. Así que es una pérdida de tiempo intentar convencer a nadie. La siguiente historia se llama No solo los extraños deben darnos miedo. El que nos relata esta historia es un chico llamado Lucas y dice que esta no es realmente una historia de la que hable mucho, principalmente porque es algo en lo que no le gusta pensar, especialmente porque tiene muchas situaciones y pensamientos de ¿qué pasaría si? Y la más importante es ¿qué pasaría si nunca lo hubieran atrapado? Como sabe que diciendo esto se está adelantando demasiado, primero nos da un poco de contexto. Cuenta que creció en un pueblo pequeñito con menos de 1000 habitantes. De hecho, cree que en el último censo eran unos 800. En un pueblo pequeño, lo más loco que pasa es dispararle a un ciervo de 12 puntas o qué tipo de neumáticos le puso Jimmy a su camioneta. La gente o crecía o se mudaba, regresando solo para eventos familiares, o se unían a alguna rama de las Fuerzas Armadas o se quedaban allí el resto de sus vidas. Sí, es este tipo de pueblo. Explica que como el pueblo era tan pequeño, conocías a todos los de tu grado y curso, incluso a la mayoría de los grados inferiores, haciendo que todos tuvieran una buena relación entre ellos. Y esto nos lleva al protagonista de su historia, un buen amigo llamado Jay. Jay era el típico payaso de la clase, tenía el pelo rojo intenso y su personalidad lo convertía en un crack. Podía hacer reír a cualquiera y se llevaba bien con casi todo el mundo que conocía, era una persona genial. La amistad entre Lucas y Jay empezó en la secundaria. No lo recuerda con exactitud, pero cree que se conocieron en 7º curso. Ese año coincidían en la clase de historia y además sus pupitres estaban en un pequeño grupo donde él se sentaba justo a su lado. Se copiaban los trabajos, compartían la merienda y cuenta que les hacía reír tanto que no podían respirar.
En resumen, era un gran amigo. Incluso si alguien se metía con Lucas, Jay lo defendía a muerte. A medida que crecieron, ambos se mantuvieron bastante unidos. Lucas no lo definiría como su mejor amigo, pero aún así eran muy buenos amigos, de los mejores. Avanzamos unos años y cuenta que nada más salir del instituto, Jay se unió directamente a la infantería de marina, pero no pasó ni un año antes de que le dieran de baja con deshonor. Incluso cuando regresó, era un poco diferente, como que había cambiado. Por otra parte, hasta donde Lucas sabe, nunca le contó a nadie por qué le dieron de baja. Simplemente no hablaba mucho de la infantería de la marina, pero con el tiempo se convirtió en el mismo Jay de antes de que se fuera. Lucas y Jay se hicieron muy buenos amigos de nuevo, retomando la relación justo donde la habían dejado. Al menos una vez a la semana, Jay le escribía para preguntarle cómo estaba, venía a su casa, a fiestas o simplemente pasaban el rato juntos. Pasaban tanto tiempo juntos que se llegaron a conocer muchísimo, o al menos eso creía Lucas. Dice que nunca llegas a conocer a una persona del todo, por mucho que creas conocerlo. En una semana de enero bastante tranquila, Jay le envió un mensaje a Lucas contándole sobre una fiesta que iba a dar en su casa la semana siguiente y le preguntó si quería ir. Como no era nada raro que Jay hiciera una fiesta, Lucas aceptó. Jay dijo que sería una fiesta pequeña y que solo había una lista exclusiva de personas, así que solo podría invitar a alguien con su permiso. Es decir, Lucas podía invitar a otra persona solo si Jay le daba el permiso de que esa persona viniera. Esto a Lucas le pareció raro, pero simplemente le quitó importancia. Pensó que solo quería en la fiesta a gente que realmente conocía. Quizás porque por fin quería sincerarse sobre lo que había pasado en la marina y por qué lo habían dado de baja con deshonor. Esta fue la única conclusión a la que llegó Lucas debido al extraño comportamiento de Jay. Pasaron un par de días y Lucas no supo nada más sobre su amigo Jay, lo cual no era raro, hasta un par de días después, cuando Lucas vio la cara de Jay en las noticias locales. Según las noticias, Jay y dos de sus amigos, llamados Steven y Toby, fueron arrestados por secuestro, tortura, asesinato y abuso de un cadáver. Inmediatamente confundido y sorprendido, Lucas abrió el navegador de internet y empezó a revisar las noticias que aparecían sobre esto. El resumen de todo lo sucedido fue el siguiente. Jay sabía de un narcotraficante que traficaba cerca de su casa. No le gustaba y planeó un asesinato para liberar al mundo de su maldad. Su primer paso fue negociar un acuerdo con la víctima, lo cual no fue difícil ya que era amigo de un amigo, es decir, fingir que iban a comprarle mercancía para asesinarlo. Luego convenció a Steven y a Toby para que lo acompañaran. Se encontró con la víctima en el lugar donde los hombres lo secuestraron y Jay lo puso en el asiento trasero del coche y empezó a golpearlo mientras los otros dos iban delante. En cierto punto, el hombre escapó y ellos tuvieron que detener el coche y lo obligaron a subir. Los llevaron al bosque, donde comenzaron a torturarlo. Jay realizó la mayor parte de la tortura, con un poco de ayuda de Steven, el cual lo agredió con los puños estrangulándolo casi hasta dejarlo inconsciente y golpeándolo con una barra de metal. La idea de Jay al torturarlo era sacarle información sobre dónde conseguía las drogas. Jay quería conseguir todos los nombres que conocía este hombre y seguir subiendo de rango hasta asesinar a todos los traficantes de la fila antes de encontrar a otro y continuar hasta que lo atraparan. Él tenía todo planeado. En un momento dado, después de que Jay se cansara de la tortura, le cortó la garganta a la víctima y lo apuñaló repetidamente en el pecho con un cuchillo que habían traído. Tras asegurarse de que la víctima estaba muerta, Jay arrojó el cuerpo a un campo, pero al día siguiente regresaron y lo descuartizaron. Lo decapitaron, le cortaron los brazos, las manos, las piernas y los pies, dejando el torso sin extremidades. Tras considerar que ya estaba suficientemente descuartizado, lo desecharon en un par de estados, es decir, en dos ciudades diferentes. Algunos de los lugares incluyeron un vertedero, el campo donde lo descuartizaron, un cubo de basura detrás de un motel y otros lugares que nunca se revelaron. Después de un par de días, Toby no aguantó más y terminó confesando el asesinato a la policía. Les contó todos los detalles escabrosos y reveló todos los lugares que conocía, o sea que había dejado las partes de los cuerpos. La policía arrestó a Jay y Steven y tras mostrarle las pruebas, se declararon culpables también del asesinato. Cuenta que nunca se encontraron la cabeza, las manos y los pies. Y finalmente, Jay fue sentenciado a cadena perpetua, Steven a 45 años y Toby a 35. No hace falta decir que tras saber esto, Lucas se quedó en shock. Además, cuando todo el mundo se enteró de esto, no paraban de ponerse en contacto con Lucas preguntándole si había oído hablar del asesinato que había cometido Jay y qué opinaba al respecto, pero él no sabía qué pensar. Todavía estaba aturdido por lo que había sucedido. Curiosamente, Lucas explica que el día de antes de la fiesta,
a la que Jay le había invitado, él le escribió un mensaje a Jake, el compañero de piso de Jay, y la conversación fue la siguiente. Lucas le escribió: con todo lo que pasó, supongo que no harás ninguna fiesta este fin de semana, ¿verdad? El compañero de piso de Jay les respondió: ¿de qué estás hablando? Lucas le dijo: ya sabes, con todo lo que ha pasado con Jay, no tendría sentido hacer la fiesta que estaba planeando, sería un poco espeluznante. A lo que él le respondió: sé lo que ha pasado con Jay, pero no tenía ni idea sobre una fiesta. Lucas le dice: Jay dijo que había una fiesta en tu casa este fin de semana, que iba a ser una pequeña reunión. El compañero le responde: no había ninguna fiesta planeada para este fin de semana, al menos ninguna que yo supiera. Se suponía que iba a salir de la ciudad a visitar a mi familia, pero con todo lo que pasó cancelé esos planes. Tras esto, Lucas escribió a varios amigos en común, pero ninguno sabía de la fiesta. Recordó que Jay dijo que era solo una fiesta pequeña, pero ni siquiera su mejor amigo sabía de ella, o sea, su compañero de piso. Muchas veces Lucas se pregunta qué habría pasado si Toby nunca hubiera confesado, y sobre todo si él hubiera ido a la fiesta de Jay, de la que nadie más se había enterado. Las posibilidades de lo que podría haber pasado son infinitas. Después de descubrir que no había fiesta, cambió su número y se mudó a una ciudad completamente diferente. Cuenta que vuelve a su pequeño pueblo de vez en cuando, pero no avisa a nadie de que va de visita, hasta que llega. Por si acaso Jay sale en libertad condicional y quiere terminar su supuesta fiesta. Aquí él dice que tiene miedo de lo que le hubiera pasado, ¿sabéis? Yo creo que le quería invitar para que también le ayudaran con el asesinato, pero no lo sé. Como no sucedió, pues no sabemos cuáles eran las intenciones de Jay invitar a Lucas a su fiesta. La siguiente historia se llama Alguien anda por ahí apuñalando a todo el mundo. Esto nos lo cuenta una mujer llamada Dion, la cual se describe como una mujer muy amante de la naturaleza y que le encanta pasar mucho tiempo en ella. Pasó la mayor parte de sus 20s viviendo en lugares remotos del norte y explorando mucho Alaska, Yukon y la Columbia Británica. En general tiene muchas historias raras, aterradoras y extrañas de su tiempo en el norte, pero la que nos va a contar a continuación es de las peores. En el verano de 2012, cuando tenía 22 años, ahora tiene 35, vivía y trabajaba en un pueblo bastante remoto del norte de la Columbia Británica, de mayo a septiembre. Trabajaba en un camping en un parque provincial de la carretera de Alaska, 4 horas al norte de Fort Nelson y 2 horas al sur de la frontera entre Yukon y la Columbia Británica. Aquí nos dice que le parece que es una expresión muy canadiense describir la distancia de una zona a otra en tiempo. Lo mejor de este parque era que tenía unas hermosas aguas termales naturales que atraían a turistas de toda Norteamérica cada verano. Cuenta que ella vivía en una caravana vieja en una zona apartada del camping donde vivía el resto del personal. Rápidamente se acostumbró a vivir en un lugar sin agua corriente, electricidad, señal de celular ni internet, y a conducir 4 horas hasta Fort Nelson cada 2 semanas para comprar comida y lavar la ropa. La vida era muy agradable. Podía hacer senderismo, darse chapozones nocturnos en los manantiales, hacer amigos viajeros y pasar tiempo de calidad en la naturaleza, conociendo la flora y la fauna del paisaje. Su trabajo en el parque era el de operadora de las instalaciones del parque, que se encargaba de mantenimiento general y la limpieza de las zonas de acampada. Es decir, encargada de la portería, intérprete de la fauna y a veces incluso algunos turnos de seguridad. Cuenta que la sensación de vivir en el bosque era muy diferente a la de vivir en una ciudad en cuanto a seguridad, ya que de la ciudad de donde viene hay mucha gente alrededor, como en todas las ciudades. Sabes que pueden entrar a robar en tu casa o apartamento, pero los servicios de emergencia responden con rapidez y tener vecinos también es una ventaja. Sin embargo, en el bosque, ella se sentía más vulnerable. La policía más cercana estaba a 4 horas de distancia y vivía en una caravana tan deteriorada que era fácil entrar a robar. Además, estaba bastante oscuro y cualquiera podía escabullirse fácilmente por la noche. Así que cada noche, siempre que se iba a dormir, estaba muy nerviosa. La caravana de al lado de la suya fue abandonada por el anterior gerente del camping después de que su hijo se disparara en la cabeza dentro de la caravana. El anterior gerente había prometido innumerables veces que contrataría a una empresa para que fuera desde Fort Nelson y remolcara la caravana, pero eso nunca ocurrió. Al menos mientras Dion vivió allí. Además, a nadie pareció importarle demasiado que esta caravana, en la cual se había quitado la vida a una persona, siguiera allí. Ella cuenta que un día entró en esta caravana por curiosidad y vio sangre y sesos aún en la pared, por lo que nunca más volvió a entrar. Es más, le daba escalofríos tan solo ver esta caravana allí, y recordemos que estaba al lado de la suya. También en los años 90 hubo un ataque mortal de oso en las aguas termales, en esa zona, y todos los empleados tuvieron que leer el informe policial increíblemente
increíblemente macabro y detallado para sus entrenamientos de cuidado con los osos. Así que como mínimo, estas experiencias fueron inquietantes. Sin embargo, la que está a punto de contar lo es aún más. Una noche, probablemente sobre las 2 de la madrugada, ella estaba durmiendo en su caravana cuando de repente la despertó un fuerte golpe. Conmocionada, miró por la ventana junto a su cama y vio un coche con las luces encendidas y 2 hombres de pie en su puerta. Al notarlos, ella sintió que se le iba la sangre de la cara, ya que una situación así era lo que había temido todo el verano. Desde la puerta, ella preguntó: ¿en qué puedo ayudarte? Y uno de los chicos, completamente atontado, empezó a divagar. Por mucho que Dion lo intentara, no le entendía ni una sola palabra, así que le dijo: lo siento, no entiendo qué intentas decirme. Y el otro, igual de borracho que el primero, empezó a intentar explicarle algo desesperadamente. En ese momento ella se dio cuenta de que estos hombres no querían hacerle daño, así que abrió la puerta para hablar con ellos directamente, en vez de con una puerta de por medio. Parecían visiblemente conmocionados y ella notó que estaban desesperados por su ayuda. Sin embargo, no tenían la capacidad mental de una persona sobria para explicarle con coherencia qué les pasaba. Uno de los chicos empezó a contarle a Dion una historia larguísima que consiguió reconstruir entre hipos y balbuceos del tipo borracho. Básicamente le contó que él y su amigo estaban de vacaciones y habían viajado mucho para ir a ese lugar, a Fort Nelson, para divertirse. El caso es que esa noche estaban en las aguas termales tomando cervezas cuando de repente vieron algo que les hizo huir. Había alguien corriendo por el campamento apuñalando a la gente. Al principio, Dion no se terminó de creer la historia hasta que miró a uno de los tipos y notó que tenía sangre por toda la ropa, así que le preguntó para confirmar si era verdad que alguien estaba por ahí apuñalando a gente, a lo que uno de los hombres respondió que sí. En ese momento, antes de que ella pudiera preguntar algo más, uno de los tipos gritó: venga, vámonos, y se subieron al coche yéndose a toda velocidad. Ella cuenta que en ese momento se quedó parada en la puerta de su caravana en la oscuridad, sola, pensando en que había un loco corriendo con un cuchillo. Además, ella no tenía teléfono para avisar a nadie, y el único que tenía un teléfono era el guardabosques, pero su cabaña estaba a 5 minutos a pie desde su caravana. Sin embargo, Dion recordó que tenía una radio, así que entró corriendo a la caravana, cerró la puerta con llave e intentó comunicarse con el guardabosques. Pero, por desgracia, la radio del guardabosques estaba apagada, así que no le quedó más opción que ir a su cabaña personalmente y avisarle de la situación. Ella salió sigilosamente de su caravana y corrió en la oscuridad por el terreno, pasando junto a la espeluznante caravana donde el hijo del gerente se había quitado la vida, atravesando un matorral y directo a la cabaña del guardabosques. Debido a lo nerviosa que estaba, cada ruido que escuchaba del bosque circundante hacía que se le acelerara el corazón. Además, no podía evitar imaginar a este maníaco, el que estaba apuñalando a todo el mundo, escabulléndose entre los arbustos, entrando en las tiendas de la gente y acuchillando a todos como en una película de terror. Literalmente aquí me estoy acordando de la temporada de 1984 de American Horror Story, que literalmente ocurre esto: un campamento donde hay un asesino en serie que apuñala a todo el mundo. Volviendo a la historia, finalmente Dion llegó a la cabaña del guardabosques y llamó a su puerta. Él abrió a los pocos minutos, visiblemente desvelado, y ella le contó toda la historia. Mientras estaba allí, llamó a la policía y le dijeron que estaban en camino y que llegarían en 4 horas. El guardabosques agarró su arma, acompañó a Dion a su caravana y le dijo: no dejes entrar a nadie. Ella cuenta que se quedó despierta por el resto de la noche, atenta a cualquier perturbación a su alrededor. Explica que estar en esa situación y esa escucha intensa en la que te concentras tanto en cualquier sonido extraño es tan extrema que casi te sientes sordo por el silencio. Después de un par de horas así, ella notó que su caravana empezó a balancearse. Para colmo, empezó a escuchar a alguien respirando con dificultad, a lo que pensó que era el asesino maníaco del cuchillo que venía por ella. Pero como estaba tan nerviosa y no sabía qué hacer, literalmente se quedó sentada en su cama, mientras la caravana se movía, simplemente esperando a que este maníaco dejara de atormentarla, rompiera la ventana y la apuñalara. Continuó escuchando atentamente la respiración agitada y fue entonces cuando de repente escuchó un gruñido, pero fue un gruñido que no sonaba para nada humano. En ese punto empezó a presentir que lo que estaba fuera no era lo que se estaba imaginando, así que decidió mirar por la ventana de su caravana y fue entonces cuando vio a un bisonte rascándose el lomo contra el lateral de la caravana, haciendo que se balanceara. Por mucho que esto la asustó, Dion admite que fue mucho mejor encontrarse con un bisonte que con el asesino maníaco del cuchillo. Pasaron las horas y la policía de Canadá finalmente llegó alrededor de las 6:30 am y continuó con su investigación durante 10 horas. Cuando llegaron, cerraron los manantiales y ella cuenta que todo el campamento se convirtió en un episodio
edificio de CSI y no supieron nada de lo ocurrido durante la noche hasta que terminaron la investigación. Al parecer lo que ocurrió fue que un tipo en los manantiales hizo un comentario lascivo sobre una de las mujeres de otro grupo, lo que provocó una discusión. Enfadado, el tipo desapareció y regresó una hora después con un cuchillo. Apuñaló a 2 de los chicos del grupo y se fue a toda prisa a Fort Nelson, no sin antes pasar por la caravana de Dion con su amigo para contarle el accidente. Sí, habéis escuchado bien. Uno de los chicos que había estado en la caravana de Dion era el que había apuñalado a la gente, y ella no lo sabía, lo cual es normal ya que ellos pintaron todo como que había sido otra persona, y la verdad que esto es escalofriante. Afortunadamente cuenta que los 2 apuñalados sobrevivieron, lo cual es bueno. Durante muchos días después de este incidente, Dion cuenta que estuvo limpiando ropa y trapos empapados de sangre en lugares al azar por todo el campamento, y termina el post diciendo: maníaco que empuña un cuchillo, no nos volvamos a encontrar. Esta historia es... no sé ni cómo describirla, pero tiene un plot twist que no te esperas. O sea, aparecen 2 personas que te dicen que hay un loco apuñalando, pero resulta que el loco que estaba apuñalando era la persona que te lo está diciendo. Es una situación realmente impactante. La siguiente historia se llama Mi vecino era un asesino. Esta historia es bastante corta, pero me ha parecido interesante traerla, ya que la persona que nos la cuenta, un chico llamado Oli, explica que no es una historia en la que estuvo en peligro en algún momento en particular, pero cuando se enteró de todo fue escalofriante de todas formas. Este suceso tiene que ver con sus vecinos, y aunque no recuerda la edad exacta que tenía cuando todo esto ocurrió, sabe que todo terminó cuando él tenía 11 años. Él recuerda la mayoría de los sucesos, pero su madre también le ha contado algunos detalles que no recordaba. Para entrar un poco en contexto, nos dice que él vive en un buen barrio de una buena ciudad. Desde el momento en que se mudaron a este barrio, él siempre recordará a 2 vecinos en particular que ya estaban allí, una pareja los cuales se llamaban Betty y Jeff. La primera interacción que recuerda haber tenido con cualquiera de los 2 fue cuando Betty les regaló a él y a su hermana un montón de juguetes de McDonald's. Él tenía 5 años y su hermana 2, y recuerda que se emocionó muchísimo, como cualquier niño pequeño cuando le dio estos regalos. Su madre le contó después que Betty le decía siempre que eran los niños más lindos del mundo y que ojalá tuviera hijos como ellos. Unos años después, cuando Oli supone que tenía unos 7 u 8 años, estaba con una amiga de su edad que también era vecina de la misma calle, y ellos salieron de la casa de Oli y caminaron hacia la casa de su amiga. Al salir, vieron a Betty tirando un montón de porquerías de Jeff por la ventana del segundo piso. La recuerda vívidamente gritando groserías mientras tiraba un televisor viejo por la ventana y más cosas. Oli y su amiga corrieron a la casa pensando que estaba loca. Entre los 8 y los 10 años, Betty y Jeff debieron de haber tenido algunas peleas más, y él no recuerda nada, pero sí recuerda que su madre le contó que un día Betty confrontó a su padre, es decir, al padre de Oli. Un día su padre había estado afuera arreglando el jardín sobre las 8:30 o 9 p.m. y como era verano aún brillaba el sol y los niños seguían jugando afuera. De repente Betty salió de su casa y fue directa hacia el padre de Oli y le gritó por haberlos despertado a él y a su esposo con el sonido de un soplador de hojas y posiblemente lo llamó hijo de pu varias veces. Oli dice que entendería mejor su enojo si hubiera sido de noche y todo hubiera estado oscuro, pero aún así la situación la confunde y piensa que quizás tenga derecho a estar enojada porque igual ellos iban a dormir a esa hora a pesar de que aún fuera de día. En otra ocasión, cuando tenía 10 años, al volver de la escuela, Oli vio coches de policías y un montón de cinta amarilla de precaución rodeando la casa de Betty y Jeff. Él corrió adentro y le preguntó a su madre qué había pasado. Sin embargo, ella no tenía ni idea, pero más tarde otro vecino le contó a la madre de Oli que Betty había muerto. Posiblemente se había caído por las escaleras o algo así. Sin embargo, estaban intentando averiguar si se lo había provocado ella misma o si había sido Jeff, el cual finalmente había perdido la cabeza y la había matado. Unos días después, Oli estaba fuera de su casa, solo, dibujando con tiza, cuando vio a Jeff acercarse a su puerta de cristal. Él aún no había sido arrestado por nada, ya que por el momento parecía inocente. Debido a esto, Oli pensó que no tenía nada de qué preocuparse, así que continuó afuera dibujando con tranquilidad en su garaje. Pero tras un rato dibujando en el suelo con la tiza, él empezó a notar que Jeff lo miraba fijamente por la puerta, y esto continuó así durante 10 minutos. Finalmente esta situación asustó a Oli y fue a contárselo a su padre, pero cuando su padre salió con él, Jeff ya se había ido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tal vez Jeff era un loco de remate. Pasó el tiempo y Oli cuenta que en abril de 2011, Jeff fue declarado culpable de homicidio.
y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 30 años. Al parecer le dio a Betty una dosis letal de anticongelante hasta matarla, y Oli aún no está seguro de si realmente la empujó, drogada y muerta, por las escaleras por si acaso, para rematarla. Tras leer un artículo al respecto, Betty afirmó que Jeff era muy abusivo y no la dejaba hacer nada sin su permiso. Eso explicaría su comportamiento. Desde entonces, una nueva pareja se ha mudado a su casa, es decir, a casa de Betty y Jeff. Oli cuenta que son completamente normales, al menos por lo que ha visto hasta el momento, y dice que toca madera para que continúe así. Y termina el post diciendo que desde entonces no ha visto ningún asesinato en su calle. Por suerte, nunca más se va a volver a cruzar con su vecino Jeff. La última historia se llama Cassie vio en grupo con una vara de acero. Esta historia nos la cuenta una chica llamada Olivia y dice que esto pasó cuando estaba empezando 9º grado. Esta no es una de esas historias donde ocurre algo inesperado y escalofriante al final, pero las consecuencias de esto son increíblemente trágicas y cuenta que la cambiaron para siempre. Para que nos hagamos una idea, dice que ella vive en la capital de un país aún en desarrollo y los centros comerciales y los cines se acababan de poner de moda entre la gente adinerada de las zonas urbanas. Así que una noche un par de amigas y ella salieron a ver una película y cuando terminaron de verla decidieron ir a cenar. Específicamente fueron a cenar a un Fridays. Cuando terminaron de cenar, cada una se fue a su casa y a Olivia le tocó irse sola. Explica que el metro también había terminado de construirse hacía poco y se había vuelto inmensamente popular. Así que como era un lugar muy concurrido, pensó: ¿qué demonios? Puedo tomar el metro. Además, la parada del metro estaba bastante cerca de su casa, lo cual era muy práctico. En el trayecto, mientras jugaba con el móvil para pasar el rato, de repente vio a un chico de no más de 18 o 19 años mirándola de reojo constantemente. En ese momento cuenta que toda su angustia feminista se fue por la ventana y sinceramente deseó no haber llevado puesto un vestido, pensando que quizás este tío no la miraría si hubiera llevado algo que la cubriera más. Finalmente llegó a su parada, así que se levantó y se dispuso a irse cuando se dio cuenta de que este chico también se bajó en la misma parada que ella. Aquí dice que en este tipo de historias la gente suele decir que al darse cuenta de algo así, sabía que algo andaba mal o era raro, pero ella no pensó eso, solo pensó que no era más que el típico idiota al que estaba acostumbrada en esta ciudad, o sea, otro tío que la seguía. Por lo visto ya le había pasado muchas veces. Volviendo a la historia, este chico se puso a caminar detrás de ella, sin embargo no caminaba ni muy cerca ni muy lejos. Y como no había pasado nada alarmante, Olivia pensó: bueno, no hay necesidad de ser paranoica. Sin embargo, como eran las 10 de la noche y estaba algo oscuro, inevitablemente empezó a preocuparse y a sentirse inquieta. Tampoco ayudaba que la calle estaba prácticamente vacía, rodeada de casas grandes y farolas rotas que no iluminaban nada. De repente, Olivia empezó a escuchar a este chico murmurar algo pero en su celular. Así que pensó que tal vez este chico ni siquiera le estaba prestando atención a Olivia y tan solo se lo estaba imaginando todo. Y tras un rato caminando, se dio cuenta de que este chico ya no estaba detrás suyo, a lo que ella se alegró muchísimo. Pero como no quería arriesgarse más innecesariamente, decidió llamar a su hermano para que viniera a buscarla y caminar el poco trayecto que quedaba juntos hasta casa. Ella empezó a caminar lentamente esperando a que su hermano la alcanzara en cualquier momento, cuando de repente vio un zapato asomando por la esquina de un callejón y se dio cuenta de que era el tipo que la estaba siguiendo hacía un rato. Pero esta vez notó algo que le da escalofríos incluso hasta el día de hoy. Él estaba de pie junto a otros 3 tipos y todos estaban masturbando juntos ahí mismo en la calle. Ella cuenta que se quedó ahí de pie paralizada y muerta de miedo por 2 razones. La primera es que ella fue una niña protegida en un país donde la educación sexual es lo que se llama literalmente un tema tabú inimaginable. Y la segunda es que ¿quién hace eso? ¿Quién hace algo así en plena calle? Así que al ver esto, ella se dio la vuelta y empezó a alejarse rápidamente, esperando a que no se dieran cuenta de que ella los había visto. Sin embargo, sí que se habían dado cuenta. Al ella empezar a irse, ellos se subieron la cremallera de los pantalones y avanzaron hasta ella. No de una manera realmente amenazante, pero sí de una forma burlona. Ella empezó a acelerar el paso, sin embargo no se atrevió a correr porque sabía que si corría, ellos también lo harían y la alcanzarían. Así que caminó rápido, con el número de la policía marcado por si se acercaban demasiado, esperando a que su hermano apareciera en cualquier momento, pero sobre todo esperando y rezando a que estos tipos se fueran. Sin embargo, desafortunadamente no lo hicieron. Aquí Olivia cuenta que ella llevaba puesto un vestido con botones por delante y uno de los tipos se acercó directamente a ella antes de que pudiera correr o llamar a la policía y le arrancó el primer
primer botón del vestido con fuerza. En ese momento su sujetador estaba a la vista y ella sabía que en ese momento la iban a violar y asesinar, y lo único en lo que podía pensar era dónde demonios estaba su hermano. En ese momento los tipos la rodearon y de repente ella vio como uno de ellos estaba sosteniendo una barra de hierro de 1,5 metros de largo. A continuación, él le dijo lo que iba a hacer con esa barra, y aquí no voy a decir lo que le dijo, pero ya nos podemos imaginar lo que estos tipos intentaban hacer con una barra metálica a una chica acorralada. Algo desgarrador y muy gráfico. Sin embargo, afortunadamente, antes de que pudieran hacer nada más, Olivia empezó a escuchar unos fuertes pasos acercándose. Era su hermano. Ella empezó a llamarlo y a gritarle casi llorando que la ayudara. Y notó cómo los chicos, al ver que ella pedía ayuda a su hermano, pensando que solo era una persona, podrían con él, así que se volvieron hacia Olivia para burlarse de ella. Sin embargo, no notaron que su hermano era un tenista profesional que medía 1,93 metros y que estaba muy fuerte. Es decir, tenía un aspecto intimidante, lo que hizo que cuando él se acercó, los chicos se asustaran y salieran corriendo. Pero antes de salir corriendo, uno de los chicos le arrancó el collar de cuero que Olivia tenía en el cuello y básicamente se lo robó. Ella cuenta que seguía conmocionada y asustada, pero todo había pasado y ahora estaba segura con su hermano. Así que se fueron a casa, le contó todo a sus padres y decidieron ir a la policía a la mañana siguiente. A la mañana siguiente fueron a la policía y como por arte de magia, la policía directamente le mostró fotos de cada uno de los chicos que habían atacado a Olivia la noche anterior. Esto le sorprendió mucho porque cuenta que la policía en su país tiene un pésimo historial investigando casos de agresión. Sin embargo, en esta ocasión era como si lo supieran directamente, sin una denuncia formal, es decir, ya los tenían fichados. Esto se debía a que estos tipos habían violado brutalmente a una niña pequeña a solo 5 kilómetros del barrio de Olivia, la noche anterior después de haberse cruzado con ellos. Lo más escalofriante es que tomaron el collar de Olivia, el que la habían robado, y se lo pusieron a la niña, a la cual dejaron tirada sin vida. Ellos huyeron del lugar, pero afortunadamente las cámaras de tráfico los grabaron cometiendo su atroz acto y los atraparon. Aquí Olivia nos explica que viene de una familia muy adinerada, bastante conocida en los círculos políticos y empresariales de su ciudad. Esto es relevante por dos razones. Primero, esto fue la razón por la que estos tipos fueron acusados con bastante rapidez, ya que sus padres presionaron mucho a las autoridades. Y segundo, le costó mucho soportar la ira al pensar que la riqueza era un factor tan importante en estos casos. Es decir, que si su familia no hubiera tenido el dinero o los medios, este caso se habría dejado pasar. Y esto le enfada mucho, ya que dice que una violación es una violación. No, da igual si una persona es rica o pobre, debería tomarse con la misma importancia. Y aquí termina su historia, pero antes nos dice lo siguiente. Las últimas cosas que quiero decir son estas. Incluso viniendo de una familia muy respetada, el policía me preguntó por qué llevaba un vestido, insinuando que yo estaba provocando. Otra terrible revelación que tuve fue que si yo no hubiera sido de la familia de la que soy, si hubiera sido una chica normal que salía con sus amigas, ¿algún personal policial investigaría mi caso y mis acusaciones? Si no hubiera llamado a mi hermano, ¿estaría viva? La mayoría de las chicas de mi ciudad no tienen teléfonos celulares, así que no podrían haber llamado a nadie. Finalmente, ¿fui yo la causa de la violación y asesinato de esa pequeña de 5 años? ¿Y si le hicieron eso porque perdieron el acceso a mí? Ella pertenecía a una familia muy pobre. Si mis padres no hubieran intervenido, si yo no hubiera estado involucrada, ¿estos hombres habrían quedado libres? Si no hubiera tenido acceso libre de estigma a una terapia costosa, ¿volvería a estar mentalmente sana? Todo este incidente me hizo temer a mi ciudad y a mi país. Hasta el día de hoy no he salido con vestido después de las 5 de la tarde. Me generó un profundo escepticismo hacia las fuerzas del orden. Todavía me siento culpable por una niña que nunca llegó a ir a la escuela ni a tener una oportunidad en la vida. Y todavía me preocupa cómo la riqueza de mi familia se convirtió en un factor tan importante en este caso. ¿Qué pasa con todas las niñas que no pueden permitirse todos mis privilegios? Para terminar con algo más positivo, realmente he superado todo lo sucedido hasta cierto punto. Incluso me voy de casa para estudiar en Estados Unidos, en una gran universidad este año, y estoy decidida a no dejar que este acontecimiento determine mi futuro. Y así termina esta historia, y wow, la verdad es que se nota que le ha afectado muchísimo este suceso a Olivia, porque la verdad que se ha hecho preguntas muy profundas que te dejan pensando. Desgraciadamente el mundo funciona así. Funciona por riqueza, tener dinero,
contactos, medios y privilegios básicamente. Y es que es total, en cualquier caso os podéis fijar que si algo le pasa a una persona que tiene medios o que es conocida o que es famosa o que es rica, le van a dar mucha más importancia que si le ocurre a una persona random, digamos. Por ejemplo, el caso de Gianni Versace, no sé si lo conocéis, el famoso diseñador de moda. Ese caso no se hizo conocido hasta que asesinaron al propio Gianni Versace, el cual era un hombre famoso, y no se hizo conocido hasta que él fue asesinado, ya que previamente su asesino, el cual era un asesino serial, había asesinado a 4 personas, pero la policía no le dio importancia, o sea, sí que le dio importancia, investigaron el caso, pero no se hizo mediático y no se le dio una importancia como se le tenía que dar hasta que salió que habían asesinado a Versace, a Gianni. Entonces queda clarísimo que sí, que los casos se investigan sobre todo si les pasa a gente con poder, digamos. Desgraciadamente el mundo funciona así. Pero bueno, esto es todo y estas son todas las historias de hoy, espero que os hayan gustado. Si es así, dejar un like y dejarme en comentarios qué historia os ha gustado más. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.